Ahora quiero traerles a alguien de un país cercano, a Matías Carballal. Él es parte de la oficina Mapa Arquitectos. No sé si lo tenemos ahora conectado. Matías. Hola, ¿qué tal? Hola Matías. Buenas tardes. Buenas, un gusto saludarte. Quería, antes de Un empezar gusto. y darte el pase para que nos presentes, contarte un poco de lo que hemos Sí, hecho hoy y así recordarles también a los que nos han visto lo que ha pasado en este día. Nosotros estamos presentando, intentando acercar la arquitectura con la industrialización, entendiendo que ambas pueden tener sinergias en la construcción. Y hemos tenido charlas de Zaha Hadid mostrando la industrialización, también desde Australia con Fleetwood, desde España de Fran Silvestre, pero ahora tenemos un caso cercano, quizás el primer país, hablando de industrialización, de arquitectura, que está en Latinoamérica, y además un país incluso más pequeño que el nuestro, pero que han ganado importantes premios, como estar entre los 10 premios Dewell de obras prefabricadas, o haber salido en la revista Times. Ahora sí, hola Matías, ¿cómo estás? ¿qué tal? Un gusto participar del Congreso. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es una oportunidad y un agradecimiento a este tipo de eventos que nos ponen también en sintonía y en diálogo con colegas que también están pensando la forma que estamos construyendo y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Eh, Ah, Tengo una pequeña presentación para mostrarles algunos casos, de algunos casos de estudio que hemos desarrollado en estos años en el estudio, eh, que básicamente es un estudio, no sé si ya paso a presentar la sí, pantalla. la pantalla es totalmente Perfecto. tuya, tienes 20 Confirm minutos para tu presentación. Muchas gracias. Bien, confirmame cuando lo estés viendo. Todavía no estamos viendo. ¿Estamos ok? Todavía no se ve la presentación. No se ve. A ver, un segundo. Ahí. ¿Qué dice el equipo técnico? ¿Se ve la presentación? Sí, ahora se ve la presentación. Adelante. Perfecto. Bueno, eh, yo soy uno de los socios de MAPA. MAPA es un estudio que tiene sede en Uruguay y en Brasil. Somos un estudio que viene desarrollando hace muchos años diferentes tipos de aproximación a la construcción y a las obras. Nuestro ámbito de trabajo es el Cono Sur, básicamente. Desarrollamos práctica en Brasil, Uruguay, Argentina y recientemente alguna práctica en Centroamérica y en Estados Unidos. Eh, Dentro de lo que nosotros venimos desarrollando como línea de investigación, la industrialización y la prefabricación forma parte de nuestro, como de nuestro ADN, ¿no? Entendemos que tenemos que de alguna forma estar visualizando, como decía, la forma que estamos construyendo y cómo se está construyendo en el mundo y hacia dónde va la industria y cómo estamos generando los procesos, sobre todo de diseño y de fabricación de las arquitecturas. Eh, entonces, básicamente, hoy vamos a transitar por algunas obras, casos de estudio, como decía, con tres sistemas constructivos o tres materiales predominantes en la práctica. Eh, Nos gusta mucho trabajar con la industria y con todos los procesos que implica justamente los procesos de industrialización y prefabricación, y por eso hemos experimentado en estas tres materialidades diferentes procesos de diseño eh, que tienen en común todas las cuestiones inherentes a lo que es la industria, los tiempos, la precisión, eh, como la disminución de los desperdicios, y se centran simplemente en la elección de la aplicación de la mejor solución técnica o solución constructiva para determinado contexto específico. Eh, este es un primer ejemplo. Este es la sede de los ingenieros y los arquitectos en la ciudad de Campina Grande, en el norte de Brasil, una ciudad muy distante a nosotros en cuestiones climáticas y, y como de contexto social y cultural. Eh, un proyecto que debido a la distancia siempre fue pensado como un proyecto bien sistemático, donde la estructura era una estructura en grilla muy pautada a nivel geométrico, donde también esa cuestión de la grilla nos imponía
una disminución en los temas de error, la repetición en este caso a favor del diseño en términos de que una pieza repetida empieza como a ser más fácil como de controlar y sobre todo ejercer control cuando la construcción se iba a desarrollar en ámbitos tan lejanos. Entonces el proyecto es muy simple, es una grilla que estructura, pero también genera como todo un perímetro, en este caso industrializado, que son unos brises de hormigón que prefabricamos, que diseñamos, que básicamente apostamos a tener la menor cantidad de piezas de los moldes, ¿no? Moldes que tenían que ser de unas dimensiones determinadas para su montaje, que en función de su peso, su dimensión, las capacidades logísticas que teníamos en el lugar se diseñaron dimensionalmente también en función de la estructura, obviamente que iba a ser recibida, y sobre todo que empezó a ser como una interfaz muy fuerte a nivel climático, ¿no? Por un lado genera un límite, genera un espesor, que es permeable, que pasa al aire, pasa a la luz, genera sistemas de control térmico, y a su vez es la respuesta formal a un problema que también era muy creciente y muy demandante en este caso, que era un tema de seguridad. Entonces genera un límite, a su vez permeable. Y esta cuestión del montaje y de la pieza, la repetición, tiene que ver también con el diseño en relación a la restricción, en restricción de la mano de obra y de la capacidad tecnológica que teníamos en el lugar. Por eso se pensaron en como este tipo de piezas que van a ser montadas con una grúa chica, de poco peso y con una estructura de montaje extremadamente simple, ¿no? Que podía hacer cualquier herrero. Entonces, acá el pensamiento fue en la simplificación constructiva y cómo con la disminución de los recursos de diseño maximizar una cuestión como de imagen, ¿no? Está como algunas fotos de los montajes que básicamente se fueron colocando uno a uno, ¿no? Generando como esta imagen como continua de límite, pero límite permeable, que en su condición climática de fuertes lluvias y fuerte sol genera como ámbitos climáticos muy interesantes en su interior, ¿no? De una fachada bastante opaca y ciega de límite, pasar a tener una fachada permeable y como bastante amigable con el entorno construido de la zona. Otro ejemplo de hormigón, en este caso es una residencia en Montevideo, en la periferia de Montevideo, que tiene la particularidad de empezar a utilizar una estructura que en principio tiene usos, o digamos que se usa bastante recurrentemente en infraestructura, ¿no? Aplicado al mundo de lo doméstico. En este caso, la solución nos gustaba porque era una solución extremadamente simple que nos daba un montaje muy rápido, ¿no? Era un cliente que necesitaba gran rapidez de una solución habitacional y a nosotros nos interesaba también explorar un poco a modo de ensayo, ¿no? Tener estructuras que nos liberaran grandes espacios de interiores sin aparición de elementos estructuradores verticales. Entonces, básicamente ensayamos un proyecto muy simple, que son 2 muros paralelos, con estas vigas, estas losas que llaman TT, o le dicen TT acá en Uruguay, un sistema de componentes muy simple, que ensayamos su construcción y su a modo de laboratorio en el estudio, como simulando los procesos de montaje y procesos constructivos, y luego, pasando a la realidad, se montó una estructura de hormigón armado. Básicamente en 4 días toda la cuestión de la estructura fue montada. Obviamente este proceso de industrialización del hormigón no es nuevo, lo que sí nos sirvió como ensayo para entender también cómo se superponían los tiempos. Mientras que hacíamos las bases en la obra, la fábrica estaba procesando las piezas de hormigón, con lo cual en realidad fue bastante rápido tener la casa cerrada, ¿no? Y eso nos permitió básicamente terminar esta casa en unos 4 meses, trabajando todo el proceso de obra bajo techo, sin interferencias climáticas, ¿no? Es una casa que después, una vez que estuvo colocada la estructura, se generaron las aislaciones de piso, los radiantes, cerramientos también de alta prestación, y genera como un continuo interior bastante agradable, y sobre todo también cumplía con estos requerimientos de economía en la cantidad y la generosidad de los metros cuadrados, y economía en relación a la utilización de una estructura que en principio tenía un uso industrial. Una foto. Después, otro de los grandes capítulos de investigación que venimos pensando hace unos años tiene que ver con cómo construir en ambientes remotos,
y en ambientes de alta naturalidad. En particular, este es un hotel paisaje en las sierras del Uruguay. Para nosotros estos son elevaciones, sé que para ustedes esto no es una elevación, pero en Uruguay esto ya es una elevación, es tener un cerro de unos 250 metros, es un evento. Y esta propiedad de unas 100 hectáreas combinaba estructuras que iban a ser de corte productivas, viñedos básicamente, con alojamientos. Cuando pensamos en cómo resolver esta ecuación, paisajes remotos, alta naturalidad y altas prestaciones de la unidad, fue que recurrimos de vuelta al pensamiento más sistémico y pensar en la modularidad y sobre todo en la construcción off-site, ¿no? Tener la complejidad constructiva en la ciudad, minimizar la obra en sitio, minimizar el hecho de generar como una fábrica en el sitio, que eso desgasta el suelo, genera muchos sobrecostos a nivel de transporte, de mano de obra y materiales, y lo que hicimos entonces fue independizar la obra, ¿no? La construcción de unos módulos con chasis de acero y estructura galvanizada, ¿no? Y componentes que empezaban como a darles los herramientas, una fachada vidriada, unas celosías de madera, aberturas de aluminio, techos verdes, que iban a conformar como un paquete que tenía que ver más con el montaje que con la construcción. Nosotros siempre decimos que las construcciones las pensamos bien como montajes y no tanto como sucesiones constructivas, ¿no? Este es un módulo genérico, que de vuelta la restricción dimensional en este caso estuvo dada por el transporte, ¿no? Este módulo mide 5 metros por 12 de planta, unos 60 metros cuadrados, y su dimensión sale exactamente la dimensión máxima que es posible transportar en las rutas nacionales del Uruguay. Estos módulos, que se construyeron 4, fueron construidos en 2 meses en la fábrica de Montevideo, fueron transportados, salvo los vidrios, y fueron en un momento de bastante intensidad con maquinaria de porte instalados en el sitio. Con lo cual en realidad casi no se generaron, digamos, momentos traumáticos al suelo, ni grandes instalaciones, ni grandes llevadas de camiones y personal al sitio, sino que se volvió toda esa intensidad en vínculo a las instalaciones de las afueras de la ciudad de Montevideo, ¿no? Esta cuestión que en principio, para hacerlo también económico y hablando de vuelta de repetición, el módulo es exactamente igual, las 4 habitaciones son exactamente iguales en sus dimensiones y en su conformación interior, pero genera también un gesto al instalarse en el sitio que tiene que ver con las orientaciones, con las vistas, con el sol, que tiene que ver con un basamento de piedra que las recibe, que es particular en cada caso, con lo cual el elemento genérico industrial de la fábrica se vuelve totalmente particular y singular en el lugar que se va a instalar, ¿no? Acá ya se ve como el módulo terminado, con la base de piedra que lo recibe, ¿no? Y una cuestión de un módulo que genera hacia el lado derecho sistemas de servicios, baños, cocina, y hacia el lado izquierdo una gran ventanal, y se ve un poco la base, que en esta particular tenía un espejo de agua y una zona de expansión, ¿no? Esto es un poco la visión desde el interior de estos módulos extremadamente como fabriles, pero también como muy sensibles al paisaje que también se estaba como instalando, generando como cierto contraste y cierto diálogo en su presencia, ¿no? Y una fachada extremadamente tecnológica. Esto es un curtain wall extraído de la ciudad y un edificio posiblemente como terciario, que empieza a jugar también con una forma mucho más poética, con los reflejos del cielo, con los estados de clima, ¿no? Con los estados de transparencia y velo por la noche, un poco más seductor, y también de alguna forma empieza a hacerse como una presencia de lo artificial en lo natural, ¿no? Jugando también a sus reflejos en los atardeceres, como casi una presencia del Landart, ¿no? Y por otro lado, el edificio Florida, este es un edificio de corte ya más urbano, es un edificio de servicios en la ciudad de Montevideo, son 8 niveles que mezcla en sus niveles intermedios parking, junto con locales comerciales en la planta inferior y la planta superior. Y este edificio, como fue pensado para hacerse 100% industrializado, minimizando casi a cero la obra húmeda,
ya habíamos tenido experiencias de trabajar con estructuras metálicas y utilizar los núcleos de circulación vertical como con hormigón para rigidizar en los empujes horizontales, y habíamos encontrado que teníamos que maximizar, ¿no?, un poco la presencia justamente de los componentes y los montajes, y disminuir como los encuentros entre lo artesanal y lo industrial. Entonces nos planteó ese desafío, básicamente nos planteó también ese desafío que hizo que la estructura de vuelta formara parte como del diseño. Este es un trabajo que nos llevó mucho ida y de vuelta también con los ingenieros, para entender cómo las rigidizaciones de los empujes horizontales, que son las diagonales básicamente, empezaban a ser también aparentes y empezaban a ser parte del diseño que iba a quedar, ¿no? Es un edificio que así como se diseñó, se mandó, digamos, fabricar en fábricas de China, vino consolidado en unos 27 contenedores, que se desacopiaron en las afueras de Montevideo, y por la complejidad de la localización se iban llevando las piezas que se iban a ser montadas en el día, en camiones ya ordenadas y numeradas. Entonces terminó siendo la construcción y el montaje como una especie de gran mecano. Esto no es nada muy nuevo. Lo que sí jugamos mucho con formalmente, ¿no?, con el hecho de la estructura en contraste con la preexistencia. Los muros medianeros los dejamos descascarados, no aplicamos revoques nuevos, sí, obviamente sí curaron las patologías, pero dejamos como el contraste de la estructura limpia y el armado con la estructura existente de los muros medianeros. Y los revestimientos también vuelven a ser industrializados, en este caso son paneles de GRC, ¿no?, el Grass Fiber Reinforced Concrete, paneles livianos de grandes dimensiones que en muy poco tiempo nos permitieron cerrar el edificio y dar como una imagen totalmente homogénea, ¿no? Paneles que rondaban los 6 metros por 3, algunos más chicos son más grandes, pero en cuestión de días se fue montando todo el cerramiento de la estructura, ¿no? Y de vuelta, relacionado con el pensamiento estructural y el diseño, la modularidad, ¿no? Todo parte del auto, de la dimensión del 240, de una plaza. En 480 tenemos la estructura principal, hay subdivisiones a 1.20 que tienen que ver con la prefabricación e industrialización de los paneles de fachada que contienen una malla perforada. Entonces todo ese sistema dimensional que parte de una superficie o un espacio de guarda de autos se empieza a transferir tanto en horizontal como en vertical. La altura empieza a ser también múltiplo de esa dimensión. Eso nos permitió ordenar formalmente las diagonales para que generaran un ángulo a 45 grados, y que la estructura en este caso se vuelva como mucho más, digamos, presente, ¿no? Y con detalles. Ahí se ve. No sé cuántos minutos me queda, pero bueno, paso rapidito. Por ejemplo, que tienen que ver con la madera, y en este caso es un proyecto que tiene que ver con la pensamiento sistémico a través de la generación de módulos que son ensamblados para generar un sistema, digamos, de refugios en el paisaje. En este caso, la madera es el leitmotiv, y básicamente la dimensión del módulo tiene que ver con la optimización de la placa de corte del CLT. Los 12 metros por 3 que tiene la plancha se conforman en este diedro de 3x3x3 que unidos empiezan a generar como módulos mínimos ubicados en los paisajes. La madera, de vuelta, muy presente como en estos módulos, que también, así como tiene una estrategia de plugin, también hay un pensamiento de poder ser reversible en lugares donde hoy son muy sensibles a nivel como ecológicos. Otro proyecto que mezcla temas de madera con hormigón, este es un proyecto en Uruguay, se trabaja sobre la industrialización de vigas laminadas y el CLT, ¿no? De vuelta, una gran grilla que genera un plano. Esto fue prefabricado en la industria en Brasil, ¿no? Fue montado de forma muy precisa en muy pocos días, y es apoyado unos elementos de hormigón que son residuos de las plantas industriales de hormigón procesado en Montevideo, ¿no? Estos cubilotes que le llaman, como residuo industrial, los refuncionalizamos como estructura
y empiezan a generar como un diálogo muy divertido entre los elementos naturales, la gran pérgola que contiene y el paisaje. Y por último, traía este ejemplo que tiene que ver con la prefabricación de una o industrialización de una capilla en el mismo entorno del viñedo. El cliente nos pidió un espacio para generar, para que esté la Virgen de los viñedos, y nosotros la respuesta fue entender que la capilla tiene que ser una capilla abierta, que industrializamos, que la pensamos en Montevideo, fue procesada con madera del País Vasco y fue traída desde Portugal en un contenedor marítimo y fue montada en unas 10 horas de producción. Esta es la capilla. Y más allá de la capilla, nosotros después nos interesó entender cuáles eran los procesos con los cuales habían estado vinculados la madera, que había sido origen de estos planos de madera. Entonces entendimos que el proceso industrial con el cual nosotros tomamos esa materia prima había sufrido, ya había nacido y ya había estado presente hace ya más de 15 años cuando se plantaron los primeros árboles, y había sufrido una serie de transformaciones, y muchas de esas transformaciones tenían que ver con procesos computalizados, mecanizados, donde la mano del hombre no estaba muy presente, sino que estaba, digamos, presente a nivel de algoritmos y optimizaciones de cortes automáticos en las piezas, ¿no? Escaneos, raleos, cortes, mejora de sección, donde se fabrica una pieza, donde también nosotros entendemos cuál es la mejor disposición de corte en función de la pieza de fabricación, donde esos procesos industriales hacen que la madera, que en este caso era una madera blanda, se transforme en madera estructural, ¿no? Con maquinarias especiales. Entonces, para nosotros entender todos los procesos sobre los cuales tienen que ver con la materia y con la formación de la materia prima, que para nosotros tiene que ver con el diseño, ¿no? Y entendiendo esos procesos también es donde podemos, también me parece, inserir como creadores y donde podemos realmente diseñar, ¿no? Y ser como conscientes de esta relación entre los procesos industriales y el diseño, ¿no? Donde de la limitación, en principio, que está en una placa, podemos ser creativos y podemos entender cómo podemos optimizarla para generar un buen producto. Y sumado a eso, lo que tiene que ver con las máquinas de corte, con cómo se guardan, cómo se procesan, cómo se transportan, y en todos esos momentos te van generando como ciertas restricciones, o en el peso, o en las dimensiones, o en los montajes, o en los procesos que tienen que ver justamente con cómo se va a construir. Entonces, diseñar implica también conocer todos los procesos con los cuales estamos trabajando, y finalmente como entenderlos nos va a abrir el camino de poder diseñar mejor. Así que bueno, por ahí. No sé si fue muy rápido, no sé cuánto tiempo tenía. Estuvo perfecto, pero... Matías. Te agradecemos mucho tu presentación. De hecho, estaba mirando, en verdad, admirando tu presentación, y creo que presentaste la belleza de la utilización, la belleza de entender los procesos, la belleza de fabricar y la belleza del resultado.